Muy buenas tardes, estimados participantes. Bienvenidos a la Cámara Peruana de Comercio Exterior. Les doy la bienvenida al curso de Evaluación de Estados Financieros. Mi nombre es Lisbeth Hidalgo, yo soy magíster en finanzas y especialista en riesgo crediticio. Y el día de hoy vamos a hablar sobre un estado financiero y me refiero al estado de situación financiera. Como ya el curso nos dice, es evaluación de los estados financieros. ¿Qué vamos a necesitar o qué va a ser necesario para poder nosotros realizar una buena evaluación de los estados financieros? Pues lo primero, antes de pasarnos a realizar una evaluación de los estados financieros, va a ser necesario que podamos conocer los estados financieros, los componentes, cómo es que se compone cada uno de los estados financieros, porque vamos a ver que hay varios estados financieros, cómo es que se componen estos, cuáles son sus elementos y entender cómo es la estructura para, una vez que hemos entendido la estructura de estos estados financieros, poder ya hacer una evaluación, analizarlos y saber qué es lo que nos quiere decir estos estados financieros. Entonces, va a ser importante que conozcamos ello, que cada uno de los estados financieros van a ser necesarios que lo podamos conocer para poder realizar una correcta evaluación, un correcto análisis de. Por ello, en esta sesión vamos a conversar de uno de ellos. Y lo que ustedes están visualizando en pantalla son los estados financieros que hay. Son 5 los estados financieros. El primero es el estado de situación financiera. El segundo es el estado de resultados. Luego tenemos al estado de cambios en el patrimonio neto, el estado de flujo de efectivo y finalmente las notas a los estados financieros. Esos son los 5 estados financieros. El estado de situación financiera vamos a ampliar ahora de qué se trata, cuáles son los elementos. Y les comento que el estado de resultados, lo que vamos a ver, voy a hacerles un pequeño resumen de cada uno de los estados financieros, qué es lo que vamos a encontrar detrás de ellos. En el estado de situación financiera vamos a ver lo que tiene la empresa en un determinado momento, lo que tiene, lo que debe la empresa, pero en un determinado momento, ¿de acuerdo? En el estado de resultados lo que vamos a poder ver es el resultado de por sí que nos está diciendo si es que ha obtenido en un periodo, en un lapso de tiempo, la empresa, si ha obtenido ganancia o pérdida. Eso es lo que vamos a poder encontrar en el estado de resultados. En el estado de cambios en el patrimonio neto, pues lo que vamos a hacer es centrarnos en uno de los elementos que pertenecen al estado de situación financiera, que en este caso es el patrimonio, y vamos a ver todos los movimientos de las cuentas patrimoniales. Si el accionista colocó más dinero, si retiró, si hubiera una acumulación de ganancias, si hubo un retiro de las ganancias que obtuvo la empresa, etcétera. Se van a ver aquí a detalle los movimientos que puedan haber originado las cuentas patrimoniales de la empresa. Acá va a ser bien a detalle. En el estado de flujo de efectivo va a tener una particularidad muy especial, porque el estado de flujo de efectivo nos va a mostrar exclusivamente, también son movimientos, pero se va a centrar en el movimiento del efectivo. Si es algo que realmente ha ingresado, es dinero que ha ingresado, es dinero que ha salido. Va a buscar ese movimiento del efectivo. Se va a parecer, vamos a decir, es un símil con el estado de resultados. Sin embargo, lo que va a diferenciar entre uno y otro es el efectivo. El estado de flujo de efectivo no muestra cuánto vendió la empresa, sino cuánto cobró, por ejemplo. No muestra si de gastos hubo una cierta cantidad, sino cuánto de eso fue pagado realmente. Exclusivamente se centra en el efectivo de la empresa.
Y finalmente tenemos las notas a los estados financieros, que en realidad las notas a los estados financieros no es un estado como el resto de los 4 que tiene un esquema y algunas consideraciones que se tienen que seguir. Las notas a los estados financieros vienen a ser una explicación, un detalle de los otros 4 estados financieros, de las cuentas contables de la empresa. En las notas a los estados financieros vamos a tener mayor detalle de una cuenta contable. Nosotros podríamos decir, el efectivo de la empresa es de 1.000.000 de soles. Por ejemplo, si nos vamos a las notas de los estados financieros, vamos a poder ver si ese millón es dinero en efectivo que se encuentra en la empresa, es dinero que se encuentra en cuentas corrientes, es dinero que se encuentra en depósitos a plazo. Ahí empezamos a ver mayor detalle de una de las partidas que se están reflejando en los estados financieros. Es como la explicación detrás de estos estados financieros que estamos conversando. Entonces, esos son los estados financieros que tenemos y vamos a conversar ya del estado de situación financiera, que es un estado financiero básico, importantísimo también porque nos va a servir para algunas cosas en la evaluación crediticia. El estado de situación financiera tiene como un nombre común, un nombre clásico, de pronto algunos lo pueden haber escuchado, es el nombre de balance general. También recibe ese nombre porque balance general hace referencia a un equilibrio, ¿no? Balance hacemos, cuando decimos está balanceado es porque no hay alguna diferencia, estamos hablando de un equilibrio. Y efectivamente, la estructura que ahora vamos a conocer del estado de situación financiera o balance general nos habla de un equilibrio de sus elementos. ¿Okay? Los datos que nosotros vamos a poder encontrar en el estado de situación financiera se encuentran a una fecha determinada. Por ejemplo, y lo más común es tener estados financieros anuales, donde la fecha es al 31 de diciembre de cada año. Tengo 1.000.000 de soles al 31 de diciembre del 2020. Tenemos maquinarias que se encuentran valorizadas en 2.000.000 de soles al 31 de diciembre del 2020. ¿Qué significa ello? Que posterior a esa fecha, los importes puedan variar dependiendo de las operaciones y de las decisiones que pueda tomar la empresa. ¿Sí? Siempre pueden estar en un constante movimiento. El estado de situación financiera, ¿para qué va a servir? ¿Para qué cosa va a permitir? Pues la toma de decisiones. Va a permitir que a través de la evaluación que se haga a los estados financieros se puedan ir tomando decisiones a futuro en base a los elementos que tienen. Sus elementos que componen el estado de situación financiera son 3 y están estructurados, tienen una forma específica de cómo se colocan, que lo tienen acá en pantalla también. Tenemos el lado de los activos, que viene a ser ese lado izquierdo. ¿Okay? Ahí vamos a colocar todos los activos. Ahora vamos a pasar a ver qué significan los activos de una empresa o qué conforman los activos de una empresa. Después tenemos los pasivos. Los pasivos lo vamos a encontrar hacia el lado derecho, contraponiéndose a los activos. Y también vamos a tener al patrimonio, que es como tercer elemento y se va a encontrar debajo de los pasivos, hacia el lado derecho también de esta estructura del estado de situación financiera. Antes de pasar a ver cada uno de los elementos, lo que sí es importante ver es que en la figura que se está mostrando, lado izquierdo con lado derecho se encuentran completamente iguales. Tienen ese mismo espacio, ¿no? Entonces lo que nos está mostrando es que hay un equilibrio entre lo que ponemos en el lado izquierdo con lo que tenemos hacia el lado derecho. Por lo tanto, este equilibrio o esta ecuación que nosotros podríamos sacar de esta imagen se le llama en la contabilidad la ecuación contable.
¿Por qué? Porque a través del dibujo lo que podríamos decir o vamos a poder inferir de esta imagen es que todos los activos de una empresa van a tener que ser igual que los pasivos más el patrimonio. La suma de pasivo más patrimonio tiene que dar igual a los activos. Eso es lo que nos está mostrando ya la imagen, porque estos dos espacios, estos dos campos, lado izquierdo y lado derecho, son iguales. Y son iguales con esos tres elementos. Activo igual a pasivo más patrimonio. ¿De acuerdo? Eso es una regla que siempre se va a cumplir y vamos a ver también a través de un caso práctico por qué siempre se va a cumplir. Van a ver que siempre esta regla se va a cumplir y no se va a poder romper bajo ninguna circunstancia. A ver, entonces, vamos a partir primero conociendo los activos de una empresa. ¿A qué nos referimos con los activos de una empresa? De pronto, el concepto que nosotros tenemos o que vamos a encontrar de activos es realmente bien corto, pero la significancia de lo que nos quiere decir qué cosas son los activos es bastante amplio. Es bastante amplio y vamos a también en los casos prácticos a entender cómo vamos a identificar de manera correcta los activos. Decimos que los activos son los bienes y derechos que se encuentran a nombre de la empresa. Ojo, bienes y derechos. No estamos hablando solo de cosas que podemos tocar, no solamente hablamos de cosas tangibles, también pueden ser intangibles, cosas que no vamos a poder visualizar, pero que pertenece a un activo de la empresa. Una de las características principales de los activos es que un activo va a generar un beneficio futuro a la empresa. Cuando la empresa adquiere un activo, es para poder generar algún beneficio. Puede ser que genere un beneficio rápido de manera inmediata o pueden ser activos que generen beneficios un poco más lentos, que demoren un poco más. Y cuando tenemos eso, dentro de los mismos activos también vamos a poder clasificar. Clasificar en activo corriente esas cosas que pueda tener la empresa que le están generando beneficios más rápidos, que se están pudiendo transformar y que tienen una forma de rotar más rápido dentro de la empresa. Y los activos no corrientes está más enfocado en lo que son las inversiones que la empresa realiza, que le van a también generar un beneficio, pero va a ser un poco más lento y van a permanecer fijos por un periodo de tiempo más largo en la empresa. Ahora me explico. Por ejemplo, mucho para poder nosotros entender y calificar de acuerdo, de manera correcta, cuando hablamos de un activo, lo primero es que debemos saber y debemos conocer cuál es la actividad de la empresa. Vamos a poner como ejemplo que se trata de una empresa que se dedica a la comercialización de muebles de escritorio. Vamos a poner ese ejemplo. Se dedica a comprar y vender. Vamos a poner una comercialización nada más. Compra muebles de escritorio y los vende. Entonces, si es que nosotros queremos decir, estos muebles de escritorio, ¿qué vendrían a ser para la empresa? Definitivamente vienen a ser sus activos. Activos porque va a tener que realizar la venta de ellos para que le pueda generar un beneficio, esperando que esté generando una ganancia por la venta de esos muebles que venden. Entonces, esos muebles de escritorio para la empresa representan la mercadería. Como mercadería, como encontrarse en ese rubro, lo que va a también buscar una empresa es que se encuentre en un constante movimiento. Comprar, pero también vender de la manera más rápida que pueda, porque eso va a hacer que genere alguna ganancia. Como es mercadería para la empresa en esta situación, en este caso, ahí podríamos clasificarlo como un activo corriente. ¿Por qué? Porque es un bien que le pertenece a la empresa, que se encuentra a nombre de la empresa y que le va a tener que generar un beneficio. Sí, en el momento que vende va a tener que generar un beneficio
Y tiene que ser algo rápido porque no podríamos decir que la mercadería, la empresa lo va a comprar para que lo pueda guardar en su almacén. No, por el contrario, lo que la empresa va a buscar en este caso es que rote de la manera más rápida, a través de la venta. Cosa muy distinta si hablamos de otro rubro de empresa. Por ejemplo, si hablamos de una empresa que se dedica a comercializar ropa, simplemente vamos a poner, se dedica a la comercialización de ropa para dama y caballero y tiene muebles de escritorio, ¿no? Donde que sus trabajadores se encuentran, realizan sus labores, etcétera. En ese caso, con esa actividad que dedica la empresa, que es la empresa de ropa, los muebles de escritorio no son activos que van a rotar de manera rápida. Sí vienen a ser activos en general porque va a tener que utilizar ese bien para que pueda ayudar en la operación de la empresa, eso sí es cierto. Pero no van a poder ser activos corrientes, no es mercadería de la empresa en esa situación, sino la empresa de ropa va a tener que comprar esos muebles de escritorio y seguramente lo va a tener por un tiempo mayor, por plazos mayores. ¿Para qué? Para que puedan colocar sus cosas, para que lo puedan tener en su local, etcétera. Le está dando un uso totalmente distinto. Seguramente lo tendrá 2 años, 3 años, hasta que quiera renovar, cambiar, se deteriore, etcétera, pero va a permanecer por un tiempo más amplio en la empresa. Entonces, eso es un activo no corriente. ¿Por qué? Porque se encuentra fijo en la empresa. Si es un activo porque le va a generar un beneficio, va a necesitar la empresa para sus operaciones, pero va a encontrarse más tiempo en la empresa. No va a ser de rotación rápida como en el caso anterior que les comentaba. Entonces, ahí estamos ante un activo no corriente. Entonces, la clasificación, y para nosotros también tener cuidado, cuando hablamos de un activo corriente y cuando se habla de un activo no corriente, una de las principales consideraciones es saber a qué se dedica la empresa. ¿Para qué? Para que con eso podamos empezar a identificar si estamos ante algo corriente o algo no corriente. Después podemos poner una lista grande de activos en general. Pueden ser las camionetas que tienen las entidades que sirven para que puedan transportar su mercadería. Sí, es un activo porque genera un beneficio a la empresa empresa se va a ver beneficiada porque se dedica al traslado de su mercancía. El local donde pueda encontrarse la empresa, si es propio, va a ser un activo de la empresa. ¿Por qué? Porque en ese local desempeñan sus funciones, realizan sus operaciones. El dinero que pueda tener la empresa, ese efectivo, es un activo. Y es un activo corriente, por ejemplo, porque el efectivo, el dinero de la empresa, tiene que estar constantemente en movimiento. Y algo más, así podemos listar varios activos. Muchos dicen, sí, son muebles, camiones, unidades de transporte, equipos de cómputo, etcétera. Pero no solo vienen a ser cosas que podemos tocar, acabamos de decir, también pueden ser derechos, cosas intangibles, cosas que no necesariamente podemos tocar. Como que, por ejemplo, los derechos por venta o también conocido cuentas por cobrar. ¿Cómo así? Veamos. Cuando una empresa realiza la venta de su mercadería, es muy común, muy usual que entregue crédito con una venta. Entonces, cuando entrega la mercadería y con eso le da una opción de crédito a su cliente, pues entonces está indicando que va a poder cobrarlo, por ejemplo, en 60 días. En el momento que la empresa entrega la mercadería y le indica a su cliente que en 60 días va a cobrar, la empresa está teniendo un activo. Ya no tiene la mercadería porque la mercadería ya lo ha entregado a su cliente, ya no es de la empresa. Pero lo que está teniendo la empresa a favor es una cuenta por cobrar. Y eso es un activo porque le pertenece a la empresa.
Pasados los 60 días, lo que seguramente hará la empresa es exigir el pago de ello. Tiene ese derecho por cobrar a la empresa. Va a pasar los 60 días y dirá, se ha vencido el plazo, me tienes que pagar. Puede exigir ese pago. ¿Por qué? Porque cuenta con un derecho a favor. Y eso no es algo que se pueda palpar, pueda tocar. Está seguramente con un importe, pero es muy distinto a una camioneta, a un mueble, etc. Entonces, los activos de una empresa no solamente vienen a ser bienes o algo que podamos tocar. Pueden haber derechos detrás de ello también. Lo que sí, la característica básica de cualquier activo es la generación de un beneficio. La empresa lo va a tener con la finalidad de obtener algo de ese activo, por alguna razón, porque lo necesita para la operatividad de la empresa. ¿De acuerdo? Entonces, esos son los activos. Veamos lo siguiente, los pasivos. Bueno, cuando hablamos de pasivos, estamos hablando de deudas, de obligaciones que pueda tener la empresa. Las deudas que pueda tener la empresa pueden ser con diferentes acreedores, pueden ser con diferentes terceros. ¿Quiénes? Puede pedir préstamo de bancos, pueden pedir préstamos a proveedores, puede adeudarse con accionistas, puede ser con SUNAT, etc. Todo lo que signifique deuda, vamos a hacer referencia a los pasivos. Los pasivos son deudas que se encuentran pendientes de pago. Acá también tener un cuidado. Los pasivos no es deuda que la empresa no quiere pagar, sino es la deuda que se encuentra pendiente de pago. Puede ser que tiene que pagar de acá 30 días, 60 días, un año, 2 años, pero se encuentra todavía por pagar. No es lo que ya pagó tampoco, es lo que está por pagar. Y los pasivos también se van a dividir en pasivo corriente y pasivo no corriente. Lo mismo bajo la misma lógica de los activos. Hay deudas, en el caso de los pasivos, que van a ser de exigencia más rápida y hay deudas que van a ser de exigencia más lenta. Cuando esa exigencia no supere o sea menor al año, pues entonces estamos ante un pasivo corriente, porque son deudas que vamos a tener que cumplir de inmediato, a los 30 días, a los 60, a los 90, hasta un máximo de 12 meses, hasta un máximo de un año. Cuando supera ese plazo, cuando ha pasado el plazo de un año, 2 años, 3 años, entonces estamos ante un pasivo también, pero es un pasivo no corriente porque la exigencia es más lenta, es más a futuro. Y de repente dirán, ¿pero quién presta a tan largo plazo? Por ejemplo, y es más común obtener esos plazos con una entidad bancaria, ¿no? Es más clásico, es más común. Por ahí puede ser algún proveedor, pero es más usual ante una entidad bancaria encontrarse con pasivos no corrientes. ¿Okay? Entonces, los pasivos, al igual que los activos, también se encuentran clasificados en corriente y no corriente. Después tenemos el tercer elemento del estado de situación financiera que refiere al patrimonio. Y acá en el patrimonio de pronto, por eso he colocado ahí un signo de interrogación, van a encontrar como concepto algo muy similar a lo que nos dice el activo. Dice bienes y derechos, pero es posible remarcado que dice pertenecientes a una empresa, a una persona, etc. Pero dice también bienes y derechos que pertenecen. Bien, ¿cuál es la diferencia? De repente acá es donde más se encuentran las dudas, pero bienes y derechos no eran los activos, entonces el activo es igual a patrimonio, no. Voy a darles un ejemplo para que pueda quedar más claro entre lo que es diferencia entre un activo versus el patrimonio. Si es que hablamos que una empresa ha comprado un camión que vale 100, vamos a poner importes menores para que se pueda entender, la empresa tiene que comprar un camión valorizado en 100. La empresa cuenta con sus fondos propios de 60.
pero como con 60 no puede comprar ese camión, necesita tomar deuda de 40. 40 de deuda del préstamo que puede obtener de un banco, etcétera, más los 60 que tiene, pues entonces ha completado sus 100, con esos 100 puede acercarse a la tienda y compra ese camión. Entonces, el camión que se encuentra valorizado en 100 viene a ser el activo. Se encuentra a nombre de la empresa, porque la tienda seguro va a emitir una factura donde señale que el dueño de ese camión pues es la empresa. Y esa factura saldrá por el importe de 100. Pero si bien esos 100 le pertenecen a la empresa porque se encuentran a nombre de la empresa, lo que sabemos nosotros es que solamente 60 es con los fondos propios de la empresa, porque hay 40 de deuda, hay 40 de un pasivo. Los 60 que vienen a ser fondos propios, viene a ser el patrimonio. ¿De acuerdo? Viene a ser el patrimonio y es por eso que acá dice que pertenece, es lo que realmente es de la empresa. Puede ser, de repente ahí hay alguna duda en la que digan, puede ser que el patrimonio sea igual que el activo. Sí, bajo el mismo ejemplo, la empresa cuenta de fondos 100, va y compra ese camión que vale 100. Entonces, tiene un activo que viene a ser ese camión por 100 y los fondos propios que han servido para pagar ese camión por 100. En ese momento sí son iguales. Y si se dan cuenta, en este segundo ejemplo, desapareció el pasivo. Entonces, es así como podemos nosotros mejor identificar la diferencia entre lo que son activos versus el patrimonio. El patrimonio son los fondos propios que de la empresa, ¿okay? Lo que le pertenece realmente a ella. Esta es la estructura del estado de situación financiera. Tienen ahí esa imagen inicial, solo que acá sí he querido dividirlo entre su clasificación correspondiente. Tenemos la parte de los activos corrientes, activos no corrientes hacia el lado izquierdo, pasivo corriente y no corriente hacia el lado superior derecho, y en la parte inferior también derecho está el patrimonio. Y siempre se mantienen así en balance. El lado izquierdo con lado derecho van a ser igual. Cuando hablamos de activos, como activos en general, sean corrientes o no corrientes, estamos hablando de inversiones que la empresa va a realizar. ¿Okay? Que hay algunos que van a retornar más rápido, algunos que van a retornar un poco más lento, pero hacemos referencia a las inversiones de la empresa. ¿Qué es lo que la empresa está comprando? ¿Qué es lo que la empresa está colocando su nombre? Y hacia el lado derecho vamos a tener de dónde llega esa plata, de dónde llega ese dinero para poder comprar ese activo. Es que para comprar ese camión lo hace a través de un préstamo, lo hace con fondos propios, lo hace con un porcentaje de cada uno. ¿Cómo es que ese activo aparece en la empresa? A través de un pasivo, a través de un patrimonio, a través de una combinación de los dos. Y es por eso que siempre esta regla de lo que es balance se mantiene, porque la existencia de cualquier activo, el nacimiento de un activo, se da porque los fondos han venido de los pasivos, del patrimonio o de un combinado de estas dos fuentes de financiamiento. Es por eso que esa regla siempre se va a cumplir y ahora lo vamos a ver a través también de un caso práctico. Acá he querido colocarles un ejemplo, el formato que acá les estaba mostrando en esta pestaña. Esto es un estado de situación financiera de una empresa real, es de la empresa Supermercados Peruanos, donde hacia el lado izquierdo tenemos a los activos que están divididos entre corriente y no corriente, están en ese orden como pueden visualizar. Hacia el lado derecho tenemos los pasivos que también están segmentados en corriente, no corriente, y en la parte inferior, debajo de los pasivos, está el patrimonio.
Y lo que podemos ver también es que esa igualdad se cumple. Acá yo les estoy mostrando 2 años, 2019 y 2018. Ustedes pueden comparar el total activo del año 2019 con el total pasivo y patrimonio del año 2019 y son iguales. De la misma forma para el año 2018. Visualizamos el total activo y vamos al año 2018 y vemos el total pasivo y patrimonio y también son iguales. ¿Por qué? Porque por esa regla que hace un momento les comentaba. Inversiones hacia el lado izquierdo. ¿Cómo es que llegan las inversiones a la empresa? Hacia el lado derecho. ¿De dónde llega el dinero? Hacia el lado derecho. Entonces, ahí tenemos, ese es el formato, esa es la manera de cómo se presenta el estado de situación financiera con sus 3 elementos y con las clasificaciones que tienen el activo y el pasivo de corriente y no corriente. Siempre respetando esa igualdad, ese balance. Ahora, muy bien, lo que vamos a realizar es un ejercicio práctico que lo tengo acá, pero lo vamos a pasar al Excel, que es el mismo, y vamos a conversar de ello, ¿de acuerdo? Ok, tenemos acá, veamos este caso práctico, qué es lo que nos dice. La empresa Industrias del Calzado SAC, dedicada a la comercialización de zapatillas de dama y caballeros, presenta la siguiente información al 31 de diciembre del 2019 y requiere elaborar su estado de situación financiera. Entonces, nos dan un listado, lo tenemos hacia este lado, tenemos un listado de cosas que nos están entregando y con sus respectivos importes. ¿Y qué es lo que nos dicen? Elaboremos un estado de situación financiera. Para poder elaborarlo y poder nosotros llevarlo al cuadro, a este cuadro derecho donde se encuentra el formato que les estaba mostrando, lo primero que debemos de hacer es identificar cuáles son activos. ¿Cómo sabemos qué cosa colocamos hacia el lado izquierdo, qué colocamos hacia el lado derecho? Entonces vamos primero a identificar si estamos ante un activo corriente, no corriente, un pasivo corriente, etcétera, para poder llevarlo de forma ordenada hacia nuestro formato. Entonces, lo primero que vemos es que nos indican cuentas por pagar a proveedores y entre paréntesis nos han puesto el plazo en el que tienen que pagar. Si estamos hablando de una cuenta por pagar, pues estamos haciendo referencia a un pasivo. Pero ojo, tenemos que identificar si el pasivo es corriente o no corriente. Entonces, ¿qué es lo que nos dice? Son 60 días. El plazo en el que se tiene que pagar son 60 días. 60 días es un plazo inferior a un año, por lo tanto, estamos ante un pasivo corriente, ¿no? Es una deuda próxima que no vence más de 12 meses, pasivo corriente. Dinero que la empresa tiene en las cuentas corrientes de la empresa, bueno, ¿no? De los bancos. En los bancos son los que tienen las cuentas corrientes y las empresas a través de ellos hacen sus diferentes operaciones, es donde que van guardando su dinero para sus operaciones. Como estamos hablando de dinero, del efectivo de la empresa, pues estamos haciendo referencia a un activo, es lo que tiene la empresa. Y este activo, el efectivo, la plata que tiene la empresa, pues es un activo corriente. ¿Por qué? Porque la empresa no va a tener ese dinero guardado por un año, 2 años, 3 años. No, la empresa tiene que utilizar ese dinero para que pueda comprar su mercadería, va a ingresar dinero cuando cobra cuando realiza, perdón, la cobranza de las ventas, etcétera. Entonces, el dinero es algo que va a estar constantemente en movimiento, por lo tanto es un activo corriente. Tercero, tenemos tributos por pagar. Pueden haber deudas ante la administración tributaria que van a representar pasivo. Lo que usualmente sucede con las deudas con la administración tributaria son pasivos corrientes en su mayoría, porque pueden ser, por ejemplo, deudas por IGB, que son impuestos que se pagan de manera mensual, al igual que los pagos a cuenta del impuesto a la renta, que es más común en las empresas. Por lo tanto, estamos colocando de un pasivo corriente, ya que esto es bastante más regular de pagar.
Después nos dicen 1.500 pares de zapatilla valorizados en 90.000 soles. Recordemos que esta empresa nos dice a qué se dedica, es comercialización de zapatillas. Entonces esto está haciendo referencia a la mercadería de la empresa. La mercadería debe de estar constantemente en movimiento para que pueda generarle un beneficio. Debe de estar constantemente vendiéndose, comprando, ¿no? Entonces debe de estar rotando constantemente. Estamos ante un activo corriente, ¿no? Debe estar siempre en movimiento. Tenemos también computadoras. Ok. Computadoras es un bien de la empresa, entonces estamos ante un activo, pero estas computadoras tenemos que entender, no es mercadería de la empresa. Las empresas, este tipo de empresa no va a comprar mercaderías para venderla, porque no es su actividad. Comprará de repente computadoras para poder realizar sus operaciones, para entregar a sus trabajadores y que los trabajadores puedan trabajar con esas máquinas. Entonces, estamos ante un activo, pero es un activo no corriente, porque va a permanecer fijo en la empresa por periodos más largos, 3 años de pronto, de quizá un poco más, y cuando tenga que renovar, pues ahí recién rotará. Pero por el momento estamos ante un activo no corriente. Lo mismo que el mobiliario, de repente las mesas, escritorios que tiene la empresa, también va a ser un activo no corriente porque la empresa lo va a adquirir por un tiempo largo, ¿no? Para que pueda desarrollar su actividad. No se trata de un activo que va a estar constantemente en movimiento. El camión que traslada la mercadería, el camión para poder mover la mercadería, de la misma forma, es un activo no corriente. ¿Por qué? Porque va a permanecer por un tiempo en la empresa. No, la empresa no lo compra hoy para venderlo mañana, no. La utilidad que le va a dar a ese bien la empresa va a ser distinto. Lo va a utilizar para sus operaciones diarias y seguramente todavía por un lapso de tiempo superior al año. 2 años, 3 años, quién sabe hasta más. Va a encontrarse fijo en la empresa. Pero lo que sí es importante es saber que es un activo, porque un beneficio a la empresa sí le está originando a través de la ayuda del transporte, pero es no corriente porque no va a estar en movimiento constante. La empresa no lo vende, no lo compra hoy día para venderlo en una semana, no va a ser de esa manera. Después tenemos un nombre que se llama depreciación, que hace referencia al desgaste. Esto es el desgaste, por ejemplo, de esos camiones. Y va a tener, y lo voy a colocar de color rojo, porque la depreciación suele ir con un signo negativo. Derechos por venta. Hace un momento les comentaba, los activos no solamente hace referencia a las cosas que podemos tocar, también pueden ser derechos, en este caso corriente, porque no supera el año, son de 90 días, son cuentas por cobrar. El dinero de la empresa, lo mismo que el dinero que tiene en las cuentas corrientes, es un activo corriente. El capital de la empresa, esto sí es el fondo propio de la empresa, hace referencia al patrimonio. Y las deudas, algo que está pendiente de pago, nosotros sabemos que son pasivos, pero en este caso nos dice que la deuda que tiene con el banco lo va a tener que pagar en 2 años, entonces es un pasivo no corriente. Como ya hemos identificado, vamos a trasladarlo hacia nuestro formato. Vamos a empezar, voy a poner todo el dinero de la empresa acá. Ok, vamos a ir colocando todo lo que haga referencia a dinero de la empresa, que tenemos 24,260, y tenemos por acá también el dinero en efectivo. Después vamos a tener qué otros activos corrientes. Ya hemos utilizado este y hemos utilizado el de acá. ¿Ok? Ya hemos utilizado todo ello. Nos vamos, por ejemplo, a las cuentas por cobrar, que son activos corrientes. Cuentas por cobrar que va a tener la empresa, lo tenemos por acá. Derechos por venta, también 67,420. Después podemos irnos a la mercadería, que es otro activo corriente, que lo tenemos por acá. Es la mercadería. Ok, mercadería.
que lo tenemos por importe de 90.000. Ok, ya está. Y ya hemos terminado con los activos corrientes. Lo que vamos a hacer es sumarlo y decir que acá hay un total activo corriente. ¿Tenemos activos no corrientes? Sí, ya lo habíamos identificado. Teníamos computadoras, teníamos mobiliario y teníamos un camión de transporte. ¿Okay? Teníamos esos tres. Valores, computadoras 35.600, 13.100 y el camión valía 34.100. Había algo también que era el activo no corriente que viene a ser la depreciación. Depreciación significa desgaste del activo fijo. El camión después de un año no sigue teniendo el mismo valor, ha perdido su valor. Si antes valía 50, puede ser que se encuentre en 40. Esa pérdida, ese desgaste, viene a ser la depreciación, por lo que va con un signo negativo. ¿Okay? Sumamos ello, tenemos el activo no corriente y ya podemos también tener el total activo. El total activo va a ser corriente más no corriente. Vámonos a los pasivos. Teníamos dentro de los pasivos corrientes las cuentas por pagar a proveedores y teníamos también por acá los tributos por pagar. ¿Okay? Ahí tenemos los dos, ya habíamos nosotros identificado que eran pasivos corrientes. Ahí está, y tenemos los tributos por pagar, esta cantidad. Sumamos los pasivos corrientes, vamos a realizar la suma para saber cuánto es, luego de lo que hemos identificado, y vámonos a los pasivos no corrientes que habíamos identificado que había uno que era deuda a los bancos por ese mismo importe, 84.600. ¿De acuerdo? Podemos tener nuestro total pasivo sumando corriente y no corriente, y nos faltaría el patrimonio, que acá teníamos el capital de la empresa por un valor de 116.970. Sumamos total patrimonio, ¿ok? Tenemos estos tres elementos ya, y acá podemos sumar nuestros pasivos con el patrimonio. ¿Qué es lo que siempre debe de cumplir? Lo que hemos hecho es llevar los números que teníamos a este lado hacia nuestro formato de estado de situación financiera, que tenemos hacia el lado izquierdo los activos, hacia el lado derecho los pasivos y patrimonio. Y esta regla, que voy acá a colocarlo también de un color, es importante que siempre se mantenga, siempre se cumple que todos los activos deben de ser igual al pasivo y patrimonio. Y dirán, ¿pero por qué? ¿Qué pasa después? ¿Qué pasa cuando hay una operación con la empresa? Vamos a verlo. Una primera operación. Ya esta es la empresa, la que ustedes están visualizando en pantalla, y nos dice lo siguiente. Después de ello, ¿no? La empresa ha realizado la compra de equipos de cómputo, ha comprado computadoras por 12.000 soles a través de un crédito a proveedores con plazo a 120 días. ¿Ok? ¿Qué es lo que nos está diciendo? Que la empresa está comprando un activo. ¿De cuánto? 12.000 soles. ¿Qué cosas son? Computadoras. Esta empresa, las computadoras son un activo no corriente y lo tenemos por acá. ¿Ok? Vamos a ponerle un color. ¿Qué significa? Que si antes tenía 35.600, ahora, después de esa compra, va a tener 12.000 soles más. ¿Ok? Se está incrementando porque hay una compra de mercaderías. Si nosotros solamente agregamos ese importe ahí, miren lo que sucede en la parte inferior. Se desbalancea, ya no sigue mostrando esa igualdad. ¿Por qué? Porque solamente hemos colocado un efecto de la operación. Hemos dicho que ha comprado computadoras y hemos agregado el activo. Pero estamos indicando y también sabemos que lo ha hecho con un crédito, que hay una deuda, que lo ha podido tener más computadoras porque se ha pedido prestado. Es un crédito con proveedores de un plazo a 120 días. ¿Qué quiere decir? Que hay una deuda también por 12.000 soles. Entonces, eso también se tiene que reconocer. Y seguramente acá vamos a tener que reconocer esos 12.000 soles. Es una deuda por pagar a proveedores y vamos a agregar más 12.000 soles. Como pueden ver, hemos agregado el activo de computadoras y hemos agregado
También la deuda que tiene con los proveedores a raíz de esta compra de computadoras. Y nuevamente, al realizar de manera correcta la operación, podemos ver que este formato, el estado de situación financiera, tiene ese balance del cual estábamos conversando. Esto se da siempre. Cualquier operación que pueda pasar en la empresa se va a mostrar de esa forma, de esa manera, guardando siempre la igualdad. No podemos registrar solo que hay más computadoras porque las computadoras no han llegado de la nada, tiene que haber llegado de alguna forma y la forma en la que llegó ha sido a través de un crédito de los proveedores y es por eso que se tiene que registrar también ese pasivo porque es una deuda. Veamos un ejercicio más. Acá, una operación número 2, en este mismo ejemplo. La empresa realiza la compra de mercadería. Ojo, ahora ya no compra un activo corriente, sino lo que está haciendo es comprar más mercadería. ¿Compra cuánto? 20,000 soles. ¿Ok? A través de un crédito bancario con plazo de 90 días. ¿Ok? ¿Qué es lo que nos dice? Que está adquiriendo más mercaderías. Ubicamos mercaderías, que lo tenemos por acá, voy a pintarlo de otro color, y lo que está haciendo es incrementar. Si compramos, pues va a aumentar. ¿En cuánto va a aumentar? En 20,000. Si nosotros dejamos solo esa operación registrada de esta manera, estamos diciendo que las mercaderías han incrementado, pero ¿de dónde llegaron las mercaderías? Y vemos líneas abajo, no hay una igualdad entre el activo y el lado derecho, que es pasivo y patrimonio. Está desigual. Tenemos que hacernos esa pregunta. ¿Y de dónde ha llegado la mercadería de la empresa? ¿Cómo es que ha podido incrementarse en 20,000? Y lo que nos decía el ejercicio es que ha sido a través de una operación bancaria, a través de un crédito bancario de corto plazo. Entonces va a ser necesario que se reconozca como un pasivo, vamos a tener que agregarlo por acá, como una cuenta por pagar al banco. Va a crearse esos 20,000. Es una deuda que se le tiene a la entidad bancaria, que se ha tomado esa deuda, ¿para qué? Con la finalidad de poder comprar esa mercadería, esos 20,000. Ahora sí, ahora agregamos y miren lo que pasa en la parte inferior. Entonces hay esa igualdad. Entonces, esta es la forma de cómo las operaciones día a día pueden ir moviendo el estado de situación financiera de la empresa, pero siempre manteniendo esa igualdad, siempre manteniendo ese lado izquierdo con el lado derecho igual. ¿Por qué? Porque ese es un requisito fundamental y que siempre va a tener que cumplirse. Es importante también que siempre reconozcamos cuándo es algo corriente y no corriente, porque cuando vamos a evaluar, cuando vamos a ingresar a ver cómo está esta empresa, le está yendo bien, le está yendo mal, está en una buena situación, está mejorando o está empeorando, es necesario poder entender cada una de las cuentas y por qué siempre están iguales, es el lado izquierdo con el lado derecho, por qué es un activo, por qué es un pasivo, por qué es patrimonio. Esa es la importancia del estado de situación financiera. A través de este estado de situación financiera, nosotros vamos a poder saber cuánto es lo que tiene la empresa, cuánto es lo que debe la empresa, cuánto es el fondo propio de la empresa y con ello poder tomar decisiones luego de haber evaluado ello. Entonces, ese es el estado de situación financiera. Me gustaría saber si es que hay dudas o consultas. Voy a estar atenta si es que hay alguna duda o consulta. ¿Ok? Ok. Muy bien, me parece que todo ha quedado claro. Esto ha sido el estado de situación financiera. Vamos a evaluar, va a ser importante los estados financieros porque nos van a contar la historia de la empresa, qué es lo que está sucediendo con ella. Y hemos conocido qué es lo que ya nos va a decir el estado de situación financiera.
en el cual vamos a poder ver qué es lo que tiene la empresa, cuáles son esas inversiones o cómo va a llegar ese dinero. Tiene inversiones más de corto plazo, de largo plazo, cómo está la deuda de la empresa, con quiénes se adeuda más, si es con proveedores, con bancos o tiene principalmente financiamiento con sus fondos propios, con sus accionistas, su patrimonio. Entonces, esa es la importancia del estado de situación financiera. Ya que no hay consultas, me despido y que tengan muy buenas tardes.